Hola amigos, saludos a todos que me estén viendo hoy. Queremos seguir con mi serie sobre el Padre Nuestro y la frase que nos ha ocupado todavía: santificado sea tu nombre. El nombre al cual hoy me quiero referir es el nombre Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Pero antes de entrar al tema de la justicia de Dios y lo que significa este nombre y lo que significa santificarlo, quiero en términos generales otra vez llamar la atención de que santificar significa poner a funcionar aquello que está contenido en los nombres de Dios, los cuales revelan su ser, su naturaleza y lo que Dios puede ser para nosotros. Para que nosotros podamos realmente santificar el nombre de Dios y lo que contiene los diferentes nombres que hemos visto: Jehová Nisi, Jehová Shama, Jehová Mekadesh, Jehová Rohi, por ejemplo. Se necesitan 4 pasos realmente para que la santificación de estos nombres se haga algo real en nuestra vida. En primer lugar, necesitamos ser informados. Necesitamos saber de que Dios tiene estas características que a nosotros nos pueden servir mucho. Pero la información no es suficiente. Muchos se saben la Biblia de memoria, pero no hay cambio en su vida. Y casi todos podemos testificar esto, de que sabemos cosas teóricas de la Biblia las cuales aún no vivimos. Y el segundo paso es la revelación. Dios nos tiene que revelar las verdades. Y la revelación es una comunicación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, más allá de nuestras capacidades del alma. Y cuando la revelación de Dios viene a nuestro corazón o nuestro espíritu, allá es donde se realmente produce algo que puede llevar fruto. Y allá es el punto cuando viene el tercer paso: podemos creer aquellas cosas. Y en cuarto lugar, podemos empezar a aplicar estas cosas con las decisiones correspondientes y concretas del caso. Así que esos 4 pasos son importantes: información, revelación, fe y decisión. Muy importante para cualquier cosa que Dios nos esté mostrando. El nombre Jehová Tzidkenu aparece en Jeremías 23, 5 a 6, donde se habla ya de Jesús como un descendiente de David que iba a aparecer como un rey que iba a ejercer justicia y que iba a traer salvación a Judá, y que Judá iba a vivir en seguridad. Y dice que el nombre de este descendiente de David que aparecerá en el futuro será Jehová nuestra justicia. El término justicia es un término muy usado por los seres humanos, correctamente, justamente usado porque nos concierne a todos. Pero la manera como nosotros usamos justicia en nuestro hablar cotidiano no necesariamente refleja lo que es la justicia de Dios de la cual queremos hablar hoy. La justicia de Dios es algo mucho más allá de la dimensión del bien y del mal. Por ejemplo, en la vida normal humana, si alguien dijera: ¿será justo que el inocente sufra por el culpable? Todos diríamos: no, eso no es justo, que el inocente sufra y reciba castigo por el que ha hecho algo malo. Pero exactamente eso es lo que a nosotros nos salvó. El inocente Jesucristo, el Cordero de Dios inocente y limpio y puro y santo, fue sacrificado por nosotros y por nuestra culpa y por nuestra maldad. ¿Es justo eso? A nivel humano diríamos no, pero a nivel de la comprensión de lo que es la justicia de Dios, es la justicia de Dios. Y por eso cuando hablamos de la justicia de Dios, por favor que no la estemos mezclando con términos de justicia que comúnmente aplicamos en nuestro hablar diario.
Claramente la Biblia también menciona este nivel y esta dimensión de justicia donde se trata de actuar justamente. Y lo contrario a actuar justamente sería actuar injustamente. Y esto también será juzgado, sabemos eso. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios y cuando hablamos de Jehová, nuestra justicia, estamos hablando de una identidad, estamos hablando de una posición y no de una condición. Esa es una diferencia que tenemos que tener bien claro. Primero aquí información y luego aquí revelación para vivirla. Nosotros, según la palabra de Dios, según Corintios 5:21, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiere decir esto que que todo lo que hemos hecho ha sido bien antes y después de convertirnos? No. Pero aquí se está hablando de una posición que nosotros tenemos delante de Dios, que nos fue regalada cuando nosotros creímos en Cristo, cuando nacimos de nuevo. Nos fue regalado esta posición del justo, que es una posición otorgada, pero no ganada, porque esta justicia, el que la ganó fue Cristo, y Él decidió traspasarnos su justicia a nosotros. Entonces, tenemos que usar con cautela estos términos de justicia y de justo, porque la Biblia definitivamente habla mucho de la justicia. Si alguien se pone a buscar palabras como justicia, como los justos, os vais a dar cuenta de que el tema de los justos es muy, muy prominente en los salmos, en los proverbios, en los profetas. Y el Nuevo Testamento habla mucho de la justicia de Dios. Y entonces tenemos que saber bien qué es esta identidad nueva que Dios nos quiere regalar y cuáles son sus consecuencias. Pero en primer lugar, por supuesto, tenemos que hablar de por qué era necesario de que Dios aplicara una justicia más allá de lo que dije al principio, que es lo que yo le llamo la dimensión del bien y del mal. Si Dios hubiera insistido de tener la razón, y Dios la tenía, no habría habido salvación para nosotros, porque Dios es justo y santo, nunca ha fallado y nosotros fallamos. Y en esta constelación solo hay perdedores y Dios es el ganador. Pero Dios también es, aparte de ser el Dios de justicia, es el Dios de amor y de misericordia. Entonces el dilema de Dios era, ¿cómo puedo resolver el problema del hombre? Y el problema del hombre era uno que es grandísimo, porque el hombre realmente, aún los hombres que no son cristianos, que no han nacido de nuevo, en todo ser humano hay un deseo de actuar justamente. Por eso en todas las culturas hay leyes, hay reglas que determinan lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo. En todas las culturas, en las más sencillas hasta las más complejas, hay sistemas de realmente determinar qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto y cuáles son los castigos correspondientes. El problema del hombre, sin embargo, no es tanto de que no desee tener justicia en su propia vida y para su vida, pero el problema del hombre que es incapaz. El hombre es incapaz de obrar una justicia perfecta completamente y todo el tiempo. La Biblia lo refleja. Y realmente la Biblia en cierta manera le pone el espejo a la humanidad aún no nacida de nueva, diciéndole que yo sé que tú quieres ser justo, pero eres incapaz. Los 10 mandamientos, nadie los cumplió. La ley de Moisés, nadie fue capaz de cumplirlo. Jesús viene y nos presenta algo como el sermón del monte y pone
y se nos va muy para arriba a lo que nos parece que se nos está exigiendo. Sed perfectos como vuestro Padre está perfecto, dice Jesús. Y el hombre está consciente de que por un lado quiere ser justo y vivir en justicia, y por otro lado el hombre está consciente que es incapaz de cumplirlo de una manera perfecta. Y la Biblia lo testifica diciendo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni un justo, ni uno solo hay justo. O sea que el problema del hombre no es de que no quiera ser justo, sino que el problema del hombre es que no puede ser justo. Y vemos de que también en las culturas que dicen que son las más desarrolladas, hay injusticias. Por ejemplo, yo me puse a investigar sobre los ingresos de futbolistas de la famosa Bundesliga, la liga alemana de fútbol. Y dice que el futbolista en Alemania de la Bundesliga gana en promedio como 180 veces más que un empleado normal. Puede ser un médico, puede ser que un futbolista gane 150 veces más que un médico. Y los mejor pagados jugadores de la Bundesliga ganan hasta 400 veces de lo que gane un médico en un hospital. La pregunta sería, ¿es justo eso? Y se estallarán las discusiones, ¿es justo, no es justo? Y sabemos de que el ser humano, ni por más que quiera ser justo, siempre va a fallar y va a producir situaciones donde sencillamente está injusto. Tenemos las discusiones en Alemania ahorita por las vacunas de la pandemia. ¿A quién le toca primero? ¿Quién tiene el derecho? Y se va a dar casos injustos, porque el hombre es incapaz de obrar esta justicia. Y por eso Dios, sabiendo de que todo intento del hombre de tratar de llegar a ser justo va a fallar en cierto punto, Dios puso realmente la exigencia y dijo que ustedes necesitan llegar a ser como yo, y todos sabemos que es imposible. Dios dice en Isaías 64:5 que vuestras intenciones de comportarse justamente son como trapos de inmundicia. Y una vez estudiando el hebreo vi de que estaba hablando de la suciedad que produce la menstruación de una mujer. Eso es algo asqueroso cuando uno se pone a pensar. Así ve Dios nuestro intento de procurar ser justos en nuestra propia fuerza y nuestras propias habilidades humanas. Entonces, delante de Dios no hay una justicia parcial. Si uno dice que yo soy el 90% justo, Dios dice, tú sigues el 100% perdido. Y por eso Santiago 2:10 dice, el que cumpla toda la ley y falla en un punto, ha fallado y ha quebrantado toda la ley. Entonces, la medida humana de lo que es justicia no se puede alcanzar por el hombre. Y la justicia de Dios es algo que nos saca a una dimensión completamente diferente de lo que es la justicia. Porque el hombre era perdido de dos maneras. Era sin esperanza perdido. En primer lugar, el hombre estaba perdido por su naturaleza adámica. Génesis 5:3 dice que Adán procreó hijos a su imagen, a la imagen del Adán caído, ya no a la imagen de Dios. O sea que de allá a todos nosotros nos pasó el pecado y la muerte, según Romanos 5. Sabemos de que Dios, viendo al hombre después de la caída en Génesis 6:5, Dios reconoce y concluye de que la maldad del hombre en la tierra es tan grande de que estaba pensando día y noche y hacer lo malo. La maldad, la depravación humana después de la caída fue total.
por su ser. En consecuencia, ¿qué produce una naturaleza de pecado? Pues produce pecados. Y por eso, por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Romanos 5:12 dice de que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. El hombre, el ser humano sin Cristo está absolutamente perdido. Y el dilema de Dios era el siguiente. Por su justicia, esta culpa tenía que ser castigada. Este pecado tenía que ser juzgado justamente. Pero por el amor y la misericordia de Dios, Él quería justificar al pecador. Y entonces para Dios solamente había una manera. Entendió Dios de que si yo quiero volver a justificar al hombre, quiere decir a volver al hombre a su posición antes de la caída, yo necesito resolver el problema primero de la naturaleza de pecado y segundo el problema de la culpa y de los pecados cometidos. Y entonces enviando a Jesucristo, el Rey de Justicia. Jesucristo murió por nosotros y resucitó para hacer que, en primer lugar, para poder darnos una nueva naturaleza, porque sin nueva naturaleza de justicia, nosotros somos incapaces de vivir en justicia. Y en segundo lugar, por su sangre fuimos lavados de las culpas de nuestros pecados. Entonces hay dos niveles. Primero, Dios tenía que darnos la oportunidad de nacer de nuevo, obtener una nueva naturaleza, una nueva creación en Cristo. En segundo lugar, se tenían que perdonar todos nuestros pecados y toda nuestra culpa correspondiente. Eso lo realizó Dios en Jesucristo y ese es uno de los regalos más grandes. Y nos damos cuenta de que Dios no nada más podía perdonar nuestros pecados. Hubiera sido insuficiente el perdón de pecados sin cambiar la naturaleza que siempre los produce. Y por eso cuando Nicodemo viene a Jesús, Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. No, ni le habló ni de arrepentimiento ni de perdón de pecados, porque Jesús sabe, si el hombre no nace de nuevo, el hombre va a volver a pecar. Pero si nace de nuevo a una identidad de justicia, a una posición de justo, entonces la justicia será algo natural que fluye de su espíritu renacido. Y es algo que realmente, ese es el evangelio glorioso que proclamamos. El evangelio es más que perdón de pecados e ir al cielo. Esa sería una vista muy primitiva de lo que es el evangelio. El evangelio es que Dios no solamente nos justifica y no solamente nos perdona, sino que Dios nos regala la misma justicia que fue obtenida por Jesucristo. Y aquí tenemos que marcar de que la justicia de Dios, no se debe confundir con la justificación del pecador. La justificación del pecador es el acto cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios perdona nuestros pecados y nos hace nacer de nuevo por su palabra y por su Espíritu Santo. Y entonces ahora nuestro pasado, tanto lo que se refiere a nuestra identidad de pecador, como nuestros pecados cometidos, eso queda bajo la sangre de Cristo y nosotros llegamos al punto cero delante de Dios. Eso es la justificación. La justicia de la cual hablamos hoy, este nombre de Jehová nuestra justicia que tenemos que santificar, esto se refiere a nuestra herencia que tenemos en Cristo y deberíamos empezar a descubrir desde que nacimos de nuevo. Cuando a Abraham, en Génesis 15:6, donde leímos de que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia,
¿De qué se trata este capítulo? No se trata de pecados de Abraham y que Dios le perdonó. No, se trata de la herencia que Dios le promete a Abraham, descendencia física, porque Dios le invita a salir de su tienda y le dice que cuenta los cielos, las estrellas en los cielos, así será tu descendencia. Quiere decir que cuando Dios habla de justicia, Él la relaciona con herencia. Y herencia no tiene nada que ver con nuestro pasado de pecador. No tiene que ver con que éramos culpables por nuestros pecados. No. Herencia nos traslada de los deberes a los haberes, hablando de la cuenta que tienes en el banco. La herencia es donde tú entras a todo lo que Dios tiene preparado para esta nueva identidad de justicia que ahora tienes y eres, y ahora Dios te da todo el equipamiento para que tú puedas caminar como un tal justo. Y esta justicia es realmente la misma justicia que tiene Jesucristo, porque sabemos de Jesucristo algo. Jesucristo, uno de sus títulos es el justo, el Rey de justicia. Lo leímos en Jeremías 23. Pero, ¿de dónde venía la justicia de Jesucristo? Pues es algo muy importante. Es algo muy importante entenderlo, que Jesús vino para más que solamente perdonar nuestros pecados. En Mateo 5:17, Jesús nos informa, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que en Jesucristo vino un hombre al mundo que no tenía relación con el pecado, que nació sin contacto con la línea adámica, por eso nació de una virgen. Tenía que nacer de una virgen para no tener la humanidad y la línea adámica de la humanidad en la sangre. Y este hombre Jesucristo, hombre perfecto, ¿qué hizo? Él llegó a cumplir la ley de Moisés. De la ley de Moisés aprendemos una definición de justicia que es muy importante. En Deuteronomio 6:25 dice claramente, si tú guardares toda esta ley, y se refiere guardar toda la ley, toda la vida, todos los días, eso será tu justicia. O sea que la justicia está definida bajo la ley de Moisés como cumplir toda la ley. Entonces, cuando Jesús antes de iniciar su ministerio público, con su bautismo en Mateo 3, del 13 al 17, leemos lo siguiente, de que Jesucristo dice a Juan el Bautista, que no le quiere bautizar, le dice, deja ahora que cumplamos con toda justicia. ¿A qué se está refiriendo? Jesucristo públicamente está declarando de que Él es el Cordero de Dios que ha cumplido toda la ley al pie de la letra, y como Él toda la vida, y Jesús ya tenía 30 años cuando fue bautizado, nos recordamos de eso, por favor. Y aquí hay una declaración de Él diciendo que hoy sí testifico al mundo que yo he cumplido toda la ley, porque he cumplido toda justicia. Yo soy el justo. Y en esta condición de perfectamente justo, de perfectamente inocente, Jesús llegó a ser el Cordero limpio y sin mancha para ser sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ahora, resucitado, Jesús nos traslada esta su justicia que Él ganó por cumplir toda la ley, y nos pasa esta identidad a nosotros. Lo podemos ver en Isaías 53:11, por ejemplo. Y ahora la Biblia dice de nosotros, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y, ya lo mencioné al inicio, 2 Corintios 5:21, nosotros ahora somos la justicia de Dios en Jesucristo. Esta justicia nos da una posición delante de Dios
que es idéntica a la posición que Jesús tiene delante de Dios. Y sabemos del estudio de lo que produce la justicia, la posición de justicia, la identidad de justicia. Sabemos que los justos son aquellos que van a cambiar este mundo. Por eso, santificar el nombre Jehová Tzidkenu, Jehová es nuestra justicia, significa que nosotros vivamos en la conciencia que nuestra justicia es una posición de honor que nos permite tener acceso a los recursos del cielo para cumplir nuestro destino y propósito en esta vida, y que no es nada nuestro, no es ganado ni merecido por nosotros, sino es algo que por fe sencilla y de corazón recibo. Gracias, Padre, que tú me has declarado a mí la justicia tuya en Cristo Jesús. Santificarla significa que ahora empiece yo a actuar como un justo delante de Dios. Y los justos son aquellos, dice, que van a heredar incluso la tierra. Estudiemos los Salmos 34, 37. Allá habla mucho de la herencia de los justos. Que Dios nos ayude a entender cada día mejor la profundidad de su palabra. Amén.